soy Berta Isabel Reynoso Méndez, exalumna de Campo Verde, y soy la segunda generación de la preparatoria Campo Verde. Mi paso por Campo Verde fue esencial para lo que soy ahora. O sea, no lo concibo de otra forma. Porque yo llegué aquí siendo una persona y salí siendo otra persona. Y de hecho, yo no me imaginaba ser lo que soy. Soy reportera, soy periodista de hace muchos años. Antes trabajé en los medios de comunicación toda mi vida, pero la primera persona que me detectó el talento fue José Manuel Costa. Entonces yo pensaba ser maestra de kinder. Luego quería poner un restaurante. De hecho, pues, por eso estudié mi carrera. Pero José Manuel, en las obras que participábamos, algo vio en mí y me decía, tú vas a acabar en la farándula. En la farándula, pues más o menos sí, pero a mí me llamó mucho la atención que él haya detectado un talento en una niña que yo me autoconcebía tímida, yo hablaba muy bajito, estaba muy acomplejada por muchísimas cosas y que él me haya visto como ese pequeño talento y lo impulsó sin yo darme cuenta que eso me iba a llevar a donde estoy ahora. Yo después del colegio me fui a vivir a Canadá un año porque tenía esta idea de poner un restaurante. Yo siempre trabajé con un tío en Puerto Vallarta en restaurantes. Yo quería poner un restaurante. Allá trabajé con una familia que tenía una cadena de restaurantes y regresé con la idea de estudiar esta carrera, administración de empresas y hacer mi propia cadena de restaurantes. Esa era la idea que yo tenía. Pero el destino me alcanzó justamente en el segundo año de la carrera. Segundo semestre de la carrera, yo tenía 19 años, acompañé a un compañero amigo mío de la fecha de hacer un casting. Iban a abrir una radiodifusora en Colima, la primera FM, y lo acompañé y de acompañante me quedé haciendo un casting que no imaginé que yo fuera a pasar algún momento. Y de ahí fui quedando de 350 a 150, a 10, a 5, hasta que quedamos él y yo. Y ahí empezó una carrera que ha continuado este año 32 años consecutivos en radio y en televisión, y así empecé básicamente mi formación. Okay, lo que más disfruto de mi trabajo es lo que siento cuando hago mi trabajo. Cuando yo caminaba hacia la radio y a la tele, a esta edad que les digo que empecé 19 años, yo sentí un cosquilleo en el estómago, como cuando te enamoras, así que sientes como algo en el estómago. Yo lo sentía cuando yo iba camino a la radio y a la tele. Cuando encendía el micrófono, se prendía la cámara, yo sentía una adrenalina especial. Esa adrenalina hizo finalmente que yo me enamorara de lo que hiciera, me apasionara de lo que hago, y no, es muy difícil explicar lo que yo siento cuando hago lo que hago, la felicidad que mi trabajo o mi profesión me ocasiona. Entonces, lo que más me gusta es que yo no he dejado de sentir este cosquilleo durante 32 años que tengo en los medios de comunicación, y me es ahora muy difícil entender que en algún momento tengo que dejarlo, ¿no? Por la edad, por mis proyectos, por la familia, etcétera. Pero por lo pronto y en lo que llega a esa etapa, lo gozo, lo disfruto, es muy excitante, es muy emocionante, y esta emoción no la he dejado de sentir jamás. El primer reto que tuve al desempeñarme en lo que hago es combinar la escuela con el trabajo. Era una locura, porque tenía en la mañana radio, luego tenía en la tarde la escuela, regresaba a la radio, hacer radio de noche, y luego el fin de semana tenía turnos de cabina, luego bajas a los programas de tele, haces tareas, exámenes. Fue un reto que me llevó a tener un problema de salud incluso, ¿no? Porque me estresaba tanto por tener tantas actividades que no sabía cómo acomodar en mi mente el estrés y todo esto, ¿no? El segundo reto que tuve es que no hay muchas mujeres reporteras. Entonces, en este mundo de hombres en el que yo me desarrollo, es muy complicado en un inicio saber cómo conseguir un lugar y cómo hacerte de un hombre para generar el respeto en muchas áreas. Ese fue otro reto que también comenté, empecé a tener cuando comenzaba en los medios de comunicación. Ya en el periodismo empecé a los 28 años. Digamos que este reto fue como a los 28, entender cómo crear este nombre, esta reputación, cómo darte a respetar, cómo tener un límite, poner un límite en ciertas cosas. El segundo reto fue a los 40, cuando me embaracé siendo reportera. Ese año pasó de todo, erupciones volcánicas, se nevó el volcán, hubo decomiso de barcos con mineral ilegal, tuvimos el huracán más potente en la historia de México, que fue el Patricia,
y pues yo una elección a gobernador y yo embarazada fue algo muy retador físicamente porque yo tenía que aguantar las jornadas embarazada. De hecho, mi ginecólogo era el más nervioso porque decía, es que ya tiene que nacer tu hija y ¿cuándo vas a parar? No, pues usted dígame. Entonces eso fue también algo muy complicado, compaginar mi embarazo y mi maternidad a una edad que yo sé que no es muy normal que seamos mamás, a los 40 años, pero bueno, yo estaba ya en esa etapa y eso fue muy difícil. Y ha sido difícil porque hay que combinar una profesión que te requiere 24 horas, 7 días a la semana, con mi hija, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto constante, ha ido creciendo, es más independiente, pero yo creo que todavía sigo en ese camino, con ese reto. Campo Verde me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo, algo que llevo, que aquí aprendí y que aquí nos inculcaron mucho fue siempre que hagas las cosas, hazlas bien. Entonces yo no me puedo conformar con que mi nota salga más o menos, o sea, no, tiene que salir perfecto porque aquí te llevan mucho a perfeccionar y a ser perfectible. Aquí no te dejan en Campo Verde que caigas como en el ahí se va, ¿no? Tienes que hacer las cosas bien y eso es algo que tengo de ahorita. Otra cosa es que tú te puedes diversificar. Tú aquí entras a la prepa, por ejemplo, a la secundaria, a la preparatoria, pensando que nada más vas a estudiar y la escuela te obliga a conocer tus talentos, a participar en eventos deportivos, a checar si eres bueno para cantar, para bailar, para actuar, te lleva a otras zonas, te saca de tu contexto y la vida te saca del contexto todo el tiempo y eso te enseñan aquí en Campo Verde. Y otra cosa que aprendí aquí es que sí puedes pertenecer a una familia, a un lugar seguro. Campo Verde era mi lugar seguro. Yo aquí vivía todo el tiempo, aquí estaba, la mayor parte de mi vida aquí estaba. Entonces, cuando nació Lucía, yo no pensé dos veces. O sea, Lucía tiene que regresar a mi lugar seguro y por eso mi hija está aquí. Entonces, tener lugares seguros es a lo que nos dedicamos los adultos desde que somos niños, ¿no? Entonces, este es mi lugar seguro. Dos personas, primero José Manuel, a mí me impresionaba mucho que se acordaba del nombre y de alguna característica de cada persona que estábamos aquí o que había estado aquí, esa es una. Es decir, él le ponía mucha atención a los detalles y creo que ahora entiendo como adulto que el detalle es lo que marca la diferencia. Y la otra fue mi profesor de matemáticas, Javier, que fue mi director de prepa. Javier era fantástico, te enseñaba de formas inimaginables matemáticas, pero sobre todo me enseñó una palabra, prever. Me acuerdo que un día regañó a mi papá por alguna razón y mi papá, que era médico y que era muy perfeccionista, dijo, ahora tu maestro de matemáticas me acabó de enseñar que el problema que tuve aquí con la escuela es que yo no fui previsor. Y en mi carrera, por ejemplo, si tú no prevés, cometes errores. Y si en mi carrera cometes errores, te quedas sin trabajo. Entonces, la palabra prevención se quedó conmigo como estampa, como calcomanía. Entonces, sí soy ahora una mujer muy previsora. Y más que mi maestro regañó a mi papá me dijo que me acaba de regañar a alguien, ¿no? Y tiene toda la razón. Entonces, creo mucho valor la palabra en mí. Yo considero algo, y por lo cual mi hija está aquí hacen que creas habilidades para la vida. O sea, finalmente lo que vas a aprender en las aulas, pues, o no aplicarlo, pero habilidades como hablar en público, no tener miedo a enfrentarte a una audiencia, desarrollar habilidades que no sabes que tienes e obligarte a involucrar en cosas que quizá en el futuro vas a ser buena, creo que es la mejor enseñanza y lo que mejor ocurre aquí. Sí, como les decía, Campo Verde no deja que te quedes como en un estado de confort, siempre te está retando a que explores otras posibilidades. Y es que es exactamente lo que pasa en la vida. Lo que yo veo que pasa en primaria, eso es lo que realmente vivimos como adultos y es la mejor riqueza y herencia que me dejó mi colegio. Muchísimo. Yo creo que de los momentos más felices que yo he vivido en mi vida los viví aquí, en estos jardines, jardineras, salones, que ha cambiado mucho mi escuela, mi colegio, desde que yo salí de aquí, evidentemente, han pasado muchos años, pero para mí es muy importante que cuando digan, ¿y de dónde estudiaste? Decir Campo Verde me llena de orgullo, porque sé que estudié
en uno de los mejores colegios que hay en México. Ha ganado muchísimos premios, muchos reconocimientos. No es fácil mantener la calidad que yo tenía hace muchísimos años. La han superado y la han mantenido. Eso es muy difícil para una empresa, más para un colegio, porque pues se llena de gente, trabajar con gente es muy complicado. Entonces, la mayor riqueza es tener este orgullo de decir, estuve en la mejor colegio y es todavía el mejor colegio que tenemos. El mensaje que les quiero compartir es que aquí van a encontrar una familia. Eso es, y quizá no lo vean ahorita, lo van a ver en el futuro. La segunda, este es un lugar seguro. Y quizá en esta edad no tendrás el valor de dimensionar qué significa un lugar seguro. Bueno, este es un lugar seguro. Y la otra, aprovechen todo lo que les digan, participen, porque ahí van a encontrar su misión, ahí van a encontrar sus talentos, que son talentos para la vida. Entonces, no desaprovechen las oportunidades que les da el colegio, viajen a donde tengan que viajar, digan sí a todas las invitaciones, porque están en un lugar que potencializa tus cualidades, aunque tú no sepas que las tienes. Talento Campo Verde. Felices, exitosos y de bien.